Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a tener entonces el último apartado de la serie sobre la perseverancia y la caída de la gracia. De eso vamos a aprender hoy. Vamos a revisar distintas posturas históricas, vamos a revisar una lista de textos bíblicos y finalmente vamos a ver algunas implicaciones. Pero vamos a orar antes, que el Señor nos ayude. Señor, tenemos que hablar de un tema muy importante, Señor, que tiene muchas implicaciones para nuestra vida. Necesitamos hoy estudiar la perseverancia y la caída de la gracia. Alumbranos, Señor. Espíritu Santo, nosotros no podemos conocer tu verdad aparte de tu auxilio. Líbranos de nosotros mismos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Alumbrar nuestras mentes y purificar nuestros corazones. Que así sea, Señor. Amén. Hermanos, dentro de los que creen que la salvación no puede perderse, hay tres escuelas básicas, tanto calvinistas como arminianas. En primer lugar, tenemos la escuela que podemos llamar una vez salvo, siempre salvo, una vez salvo, siempre salvo. Estos son los que dicen que aunque un cristiano se aparte, no perderá su salvación. Una vez salvo, siempre salvo. Acá se encuentra la famosa y criticada doctrina del cristiano carnal, la creencia de que cuando alguien acepta a Jesús como su Salvador y Señor, o como su Salvador en esta teología, y se aparta, no pierde su salvación a pesar de irse al mundo, sino que todavía Cristo sigue siendo su Salvador. Una vez salvo, siempre será salvo. Esa es la creencia. Hay muchos bautistas y hermanos libres dentro de esta escuela. Segunda escuela, los que dicen que las personas regeneradas nunca querrán volver al mundo. Esta es otra escuela. Hay muchos que creen que alguien nacido de nuevo jamás querrá volver atrás, jamás querrá sucumbir a la tentación de la apostasía. Y esta es otra escuela. Acá también hay muchos bautistas, y hay calvinistas, y hay arminianos. Y la tercera escuela, una escuela calvinista, es la escuela que dice que Dios se asegurará con su poder de que los cristianos no se vayan al mundo, aunque quieran hacerlo. Aunque el cristiano quiera apartarse, Dios sobrará en gracia irresistible, dice esta escuela, determinando así la perseverancia del cristiano, haciendo irresistiblemente, eficazmente, que el cristiano continúe perseverando. Ahora, esta posición tiene varios problemas. Todas estas posiciones tienen varios problemas. La primera escuela, la que dice una vez salvo, siempre salvo, por supuesto, niega la realidad de que un cristiano debe vivir en santidad, de que sin santidad nadie verá al Señor. Llama cristianos a personas que no son cristianos. La segunda escuela, la que afirma que los cristianos nunca querrán irse al mundo, condena a aquellos que luchan con la tentación de querer irse al mundo. Condena a los cristianos genuinos que luchan con la tentación de irse al mundo. Y es una posición demasiado idealista, una posición irreal. Los cristianos luchan con la tentación de la apostasía. Y la tercera escuela, la escuela que afirma que Dios obrará en gracia irresistible, determinando así la perseverancia de los cristianos, es una posición que trae problemas de relajamiento. Los cristianos que viven con la expectativa de recibir el próximo golpe de gracia irresistible para determinar su perseverancia, para hacer que ellos amen a Cristo, tenderán muy posiblemente, esta teología se presta para que ellos se relajen y en vez de ser responsables en el uso de los medios de la gracia, se relajen esperando el próximo golpe de gracia irresistible que haga que ellos den el próximo paso. Ahora, esta posición también trae dudas y dilemas respecto a los tratos de Dios. ¿Por qué Dios no obraría más en gracia irresistible para que la vida del cristiano sea menos débil, para que el cristiano caiga menos en el pecado? John Piper, por ejemplo, plantea la siguiente pregunta. Mi pecado es mi mayor carga, dice él. ¿Por qué? Porque el proceso de santificación, ¿por qué el proceso de santificación es tan lento? Y la primera respuesta es que se debe a que yo soy tan malvado.
pero luego vuelvo y digo, pero Dios, tu Dios es soberano. Él puede hacer lo que quiera. Y si Él es más glorificado en nosotros, cuando estamos más satisfechos en Él, y si se preocupa infinitamente por su gloria, ¿por qué no promueve mi satisfacción en Él? ¿Por qué no promueve más mi satisfacción en Él? Corta las raíces de más pecados y por lo tanto obtiene más gloria para sí mismo más rápidamente. ¿Entienden la pregunta de Piper? Él dice, si Dios se glorifica más a sí mismo, cuando yo estoy más satisfecho en Él, entonces, ¿por qué Él no hace irresistiblemente que yo esté más satisfecho en Él, así Él obtiene más gloria para sí mismo? Es una pregunta que en el calvinismo simplemente queda abierta. Si Dios puede obrar en gracia irresistible para hacer que yo le dé más gloria, ¿por qué no lo hace? Si Dios puede obrar en gracia irresistible para que yo peque menos y por lo tanto reciba o pase menos vergüenza en el día del juicio final, ¿por qué no lo hace? Si Él puede obrar más en gracia irresistible para que yo sea un mejor cristiano y obtenga una mayor alabanza en el día del juicio final, ¿por qué Él no lo hace? ¿Por qué Él hace que algunos sean más obedientes que otros? ¿Por qué Él hace que algunos sean cristianos mediocres y caminen por la senda de madera, heno y hojarasca, y en otros les da mayor gracia irresistible que hace que anden por la senda de oro, plata y piedras preciosas? ¿Por qué le haría esa distinción? Son preguntas tormentosas, preguntas importantes, preguntas sumamente inquietantes con las que el calvinista tendrá que convivir. Ahora, ¿qué dicen estas escuelas de la lista de textos que nos advierten contra la apostasía y la lista de textos que nos dicen que hay personas que efectivamente apostataron? No solamente textos que nos advierten contra la apostasía, que nos dicen que la apostasía puede suceder, sino textos que afirman que la apostasía ocurrió en casos particulares. Bueno, en primer lugar, la escuela presbiteriana, esta es la escuela que reclama ser la escuela calvinista clásica, los verdaderos discípulos de Calvino. Ellos dicen que las advertencias y descripciones de personas que apostataron en las Escrituras se refieren a los hijos de los verdaderos creyentes y no a verdaderos creyentes. O sea, ellos dicen que todas las advertencias que son dadas contra la apostasía y que todos los textos que hablan de personas que apostataron no se refieren a cristianos genuinos, sino a los hijos de los cristianos genuinos que están en la iglesia. Por ejemplo, cuando ellos van a Hebreos 6 y se nos habla de esas personas que una vez fueron iluminadas y gustaron del don celestial y fueron hechas partícipes del Espíritu Santo, pero recayeron, estos presbiterianos dicen, estos calvinistas dicen, no son cristianos genuinos, son los hijos de los cristianos que pasaron toda su vida en la iglesia y fueron iluminados, participaron del don celestial, del Espíritu Santo, etc. Esta es una respuesta. Segunda respuesta. Otra escuela dirá que las advertencias simplemente no son reales. Se advierte contra la apostasía, pero simplemente eso nunca sucederá. Se advierte contra la apostasía, pero en realidad nadie es capaz de apostatar. Esas advertencias son simbólicas, no reales. No son reales, no se realizarán nunca, no son posibles. Es como si dijeran que existe un peligro, pero que en realidad ese peligro en otro sentido no existe porque nunca se podría realizar, potencialmente es imposible. Y hay una tercera escuela que dice, las advertencias son reales, pero aún así no se cumplirán. Y acá está la escuela que podemos llamar la escuela de los medios de gracia, y hay muchos calvinistas en esta escuela, aunque es una escuela que en su teología es en realidad molinista, ya que se basa en el conocimiento hipotético de Dios o en el conocimiento medio de Dios. Vean cómo razona alguien que pertenece a esta escuela llamada los medios de gracia. Acá tenemos a John Piper. Él dice lo siguiente basado en Romanos capítulo 11, versículo 22. El texto dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en esa bondad, de lo contrario también tú serás cortado. Piper comenta esta advertencia contra la apostasía y dice,
la pregunta principal que quiero abordar aquí es cómo esta amenaza encaja con la enseñanza bíblica de la seguridad eterna y la perseverancia de los santos. Podemos enseñar que un creyente genuino en Cristo, una persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios y está justificada por la fe, debe ser amenazada de esta manera. ¿Implica tal amenaza que Pablo creyera que los verdaderos creyentes regenerados y justificados podrían perecer? Mi respuesta es que sí, dice Piper. ¿Deberíamos usar este tipo de amenazas cuando hablamos con la iglesia que tienen ella creyentes genuinos y falsos creyentes? Y no, esto no implica que Pablo pensara que los verdaderos creyentes podrían perder su salvación. ¿Cuál es nuestra base para afirmar estas dos cosas? La base es que ambas están en la Biblia. La Biblia enseña que Dios hará que sus elegidos perseveren hasta el fin en la fe, y la Biblia amenaza a los cristianos en general diciendo que si hacen naufragio de su fe, se perderán. La razón por la que esto no es inconsistente es que estas amenazas son uno de los medios que Dios usa para mantener a su pueblo hasta el final. Lo que Piper está diciendo es básicamente esto. La advertencia es real en cierto sentido y no es real en otro sentido. Es real en el sentido de que las personas podrían apartarse. El cristiano sí tiene el potencial de apostatar. No obstante, Dios no dejará que ese cristiano se aparte de la fe, y uno de los medios por los cuales Dios evitará que ese cristiano se aparte de la fe es la misma advertencia. Existe un peligro real, el cristiano puede apostatar, pero la advertencia que Dios le hace contra esa apostasía es eficaz de tal manera que el cristiano no se aparta de su fe. ¿Entienden lo que dice Piper? Se llama escuela de los medios de gracia porque asume o presupone que el cristiano sí tiene el potencial de apartarse, que sí puede ser tentado a apartarse y lo haría, pero que no lo hará porque Dios usará distintos medios para evitar que el cristiano se aparte de su fe. ¿Está claro? Esta es la escuela de los medios de gracia. Es una escuela molinista porque en su esencia afirma el conocimiento hipotético, afirma que Dios sabe que una persona se apartaría, pero que si usa ciertos medios como las advertencias bíblicas que Dios hace en las Escrituras, esa persona entonces no se apartará. Se apartaría si esas advertencias no fueran hechas, pero puesto que Dios sabe en su conocimiento hipotético que al hacer estas advertencias no se apartarán, Dios hace las advertencias y ellos no se apartan. Eso es molinismo. Aunque no creo que alguien como Piper acepte que su ecuación es molinista, pero es molinismo. En cuarto lugar, la cuarta respuesta, vimos la respuesta de los presbiterianos, la respuesta que dice las advertencias no son reales, vimos la respuesta de la escuela de los medios de gracia. Cuarta respuesta, los calvinistas dicen, bueno, esas personas que aparecen en las Escrituras que se apartaron de la fe, son personas que Dios iluminó, pero no quiso regenerar. Personas que Dios iluminó, pero no quiso regenerar. Escuchen a Calvino. Calvino dice, la experiencia muestra que los réprobos son las personas que Dios predestina al infierno. Los réprobos a veces se ven afectados de forma similar a los elegidos y que incluso a su juicio, el juicio de estas personas, no hay diferencia entre ellos. O sea, estos réprobos no creen que son reprobados, creen que son cristianos, creen que son escogidos. No es que realmente perciban el poder de la gracia espiritual y la luz segura de la fe, pero el Señor, dice Calvino, para convencerlos mejor y dejarlos sin excusa, les infunde en sus mentes un sentido de su bondad que se puede sentir sin el espíritu de adopción. No hay nada que impida que un funcionamiento inferior del espíritu tome su curso en el réprobo. Algo pasó acá. No hay nada que impida que un funcionamiento inferior del réprobo tome su curso, un funcionamiento inferior del espíritu tome su curso en el réprobo. ¿Entienden lo que dice Calvino? Calvino dice, Dios puede alumbrar a alguien con su Espíritu Santo, puede obrar en una persona que fue creada para ser
¿no? Una reprobada para ir al infierno. Dios obra en esa persona y cuando Dios obra en esta persona cree que es escogida. La sensación que experimenta le da seguridad de que es salva, pero en realidad no es salva. Calvino dice que esto es un funcionamiento inferior del Espíritu Santo que opera en el reprobado y que le da esta falsa seguridad de salvación. Y esto vendría a explicar quiénes son aquellos que se apartan, como por ejemplo los iluminados de Hebreos capítulo 6. Sigue diciendo Calvino, aún se dice correctamente que los réprobos creen que Dios es propicio para ellos en la medida en que aceptan el don de la reconciliación. O sea, estas personas no aceptan la reconciliación. En alguna medida, dice, en alguna medida ellos aceptan el don de la reconciliación, aunque confusamente y sin el debido discernimiento. Ni siquiera niego, dice Calvino, que Dios ilumina sus mentes en esta medida y que reconocen su gracia. Pero esa convicción es distinta del peculiar testimonio que da a sus elegidos a este respecto. Cuando se muestra propicio para ellos, no es como si realmente los hubiera rescatado como una manifestación de esta presente misericordia. Solo los elegidos implantan la raíz viva de la fe para que perseveren hasta el fin. No hay nada que impida que el de algunos un ligero conocimiento de su evangelio y a otros se los infunda a fondo. Una vez más, Calvino dice, Dios puede obrar en las personas que fueron predestinadas al infierno, las personas no escogidas. Dios obra, los ilumina por su Espíritu Santo y estas personas en respuesta a esa iluminación, en alguna medida, dice Calvino, aceptan la reconciliación y se unen a la iglesia. Pero Dios no tiene la intención de salvar a estas personas, simplemente las iluminó, pero no las regeneró. Siguen siendo reprobados. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué hace esto? Bueno, Calvino dice, para convencerlos mejor y dejarlos sin excusa, les infunde en sus mentes un sentido de su bondad que se puede sentir sin el espíritu de adopción. O sea, Dios les hace conocer cuán bueno Él es. Cuán bueno Él es, que Él es un Dios bueno. Y en respuesta a ellos quieren reconciliarse con Él. Pero en realidad Dios les niega la reconciliación real, les niega la gracia de la regeneración. No los salvan, no son elegidos, son reprobados. Dios cuando hace esto no tiene la intención de salvarlos. Pero estas personas responden, creen que son escogidas, se unen a la iglesia, pero finalmente como no son regeneradas y Dios no les da el don de la perseverancia, se terminan apartando. De esta manera, el calvinista explica esa lista de textos que nos advierte contra la apostasía y esa otra lista de textos que nos señala que hay personas que se unieron a la iglesia, que tuvieron experiencias espirituales y que luego se apartaron de la fe, apostataron. No eran escogidos, eran personas a las que Dios quiso dejar sin excusa, como dice Calvino, para convencerlos mejor, como dice en otra parte, para aumentar su condenación. Esa es la respuesta del calvinista. Ahora, esta respuesta tiene tremendos problemas pastorales. Además de los problemas teológicos que levanta contra el conocimiento de quién es Dios, si sería moralmente puro que Dios procediera de esta manera o no. Pero tiene tremendos problemas pastorales. ¿Cómo puedes saber que sos un escogido y no un reprobado, una persona que Dios creó para el infierno, pero la que Él iluminó y que en respuesta a ese sentido de la bondad que Él te dio, vos estás respondiendo, ¿no? Queriéndote reconciliar con Él, pero no recibiste el don de la regeneración. ¿Cómo puedes saberlo? Calvino dice, y esta es la única razón por la cual algunas personas perseveran hasta el final y otros, después de comenzar su carrera, se apartan. La perseverancia es el don de Dios, que no se otorga promiscuamente a todos, sino que es impartido a quien Él le place. Si se pregunta, ¿cómo surge la diferencia? ¿Por qué algunos constantemente perseveran y otros demuestran ser deficientes en firmeza? No podemos dar ninguna otra razón que no sea que el Señor, por su gran poder, fortalece y sostiene a los primeros, pero para que no perezcan, mientras que Él no proporciona la misma ayuda a los últimos, sino que los deja como monumentos de inestabilidad. Es decir, dentro de una iglesia vamos a tener personas
escogidas y personas reprobadas que están iluminadas, que creen que son escogidas y se unen a la iglesia. Algunos, ¿no? Los primeros perseverarán, los segundos se apartarán, dice Calvino. La única diferencia es que Dios da el don de la perseverancia a los primeros, pero niega este don a los segundos. La pregunta es, ¿y cómo podés saber vos quién sos? Esto trae tremendos problemas pastorales. De hecho, el pastor no puede saber quién es quién. Porque el reprobado pero iluminado cree que es escogido, cree que ama a Dios, está respondiendo, todavía no se apartó, todavía él está ahí en la iglesia. Y resultaría, ¿no?, prácticamente imposible descifrar quién es el escogido y quién es el reprobado que cree que es escogido. ¿Cuál es la operación de elección del Espíritu Santo y cuál es esa otra operación que Calvino llama una operación inferior del Espíritu Santo que solamente los ha iluminado? Es un problema. Probablemente Calvino haya sido muy influenciado por Agustín, quien fue más lejos todavía y dijo, es de hecho asombroso y digno de admiración que algunos de sus hijos, a quienes ha regenerado en Cristo, a quienes les ha dado fe, esperanza y amor, Dios no les dé perseverancia. Agustín creía que Dios tenía hijos genuinos a quienes había dado regeneración, a quienes había dado fe, a quienes había dado esperanza, a quienes había dado amor, que no dará el don de la perseverancia. O sea, en la teología de Agustín vos podías ser regenerado y aún así predestinado al infierno, porque no te daba el don de la perseverancia. Ahora Calvino dice, no, podés recibir iluminación, no regeneración, iluminación, pero no perseverancia. La evidencia en esta posición, hermanos, de que alguien es escogido es la perseverancia. Pero la perseverancia hasta el final. Porque si perseverás solo la mitad del camino o el 90% del camino, sos un reprobado, iluminado, no un escogido. Y el asunto es que a menos que llegues hasta el final, nunca vas a poder estar seguro de que vas a llegar hasta el final. Todo va a ser subjetivo. El calvinista trata de dar, ¿no?, fundamento, de ayudar al cristiano que duda, ¿no? Trata de ayudarlo para que encuentre razones para tener aliento de creer que es escogido, pero no puede tener ninguna evidencia totalmente objetiva a menos que persevere hasta el final. La evidencia de que alguien es escogido es la perseverancia hasta el final. Charles Koch dice, la elección, el llamamiento, la justificación y la salvación están indisolublemente unidos y por lo tanto el que tiene pruebas claras de su llamado tiene la misma evidencia de su elección y salvación. Pero ¿cuál es esta evidencia clara del llamado? Koch dice, la única evidencia de la elección es la llamada efectiva, o sea, la respuesta efectiva, que la persona realmente responde en obediencia. Es decir, la producción de santidad y la única evidencia de la autenticidad de esta llamada y la certeza de nuestra perseverancia es una continuación paciente en hacer el bien. O sea, ¿cómo puedes tener la certeza de que tu evidencia es auténtica? De salvación es auténtica. ¿Cómo puedes saber que realmente Dios te llamó eficazmente? Una continuación paciente en hacer el bien, dice Charles Koch. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta que no llegues al final no puedes saber si sos de lo que persevera hasta el final o si en algún momento te vas a apartar. En el autoexamen no va a haber diferencia entre el escogido y el iluminado pero no escogido. Los dos están diciendo que aman a Cristo, los dos están diciendo que se apartan del pecado, los dos han dejado el mundo y se han unido a la iglesia. John Murray dice, la perseverancia de los santos nos recuerda con mucha fuerza que solo los que perseveran hasta el final, son verdaderamente santos. Objetivamente los elegidos perseverarán y los que perseveran son elegidos. ¿Cuál es la evidencia de tu elección? La perseverancia hasta el final. Hasta que no llegue hasta el final no puedes saber si soy elegido. Eso trae tremendos problemas pastorales, porque el diablo usará esta idea para atormentar al cristiano y hacerle dudar de su sinceridad. ¿Cómo puedes saber si sos escogido? Te va a decir. De hecho, Calvino dice, entre las tentaciones con las que Satanás ataca a los creyentes, ninguna es mayor, vean lo que dice, ninguna es mayor o más peligrosa que cuando los inquieta con dudas en cuanto a su elección.
Apenas hay una mente en la que el pensamiento no surge a veces. ¿De dónde viene tu salvación sino de la elección de Dios? Pero ¿qué pruebas tienes de su elección? Una vez que este pensamiento ha tomado posesión de cualquier individuo, lo mantiene perpetuamente miserable, lo somete a un tormento terrible o lo arroja a un estado de estupor completo. Es por eso que entre los puritanos era común que muchos puritanos se abstengan eventualmente de participar de la cena del Señor porque tenían dudas de si eran escogidos o no. William Perkins, de hecho llamado padre del puritanismo, quien escribió más de 2.500 páginas sobre el tema de la seguridad de la salvación. Vean si esto no trae problemas pastorales. 2.500 páginas para hablar de la seguridad de la salvación. Y aún así, llegó al final de sus días muriendo en introspección sin tener seguridad de su salvación. Esto es lo que produce esta respuesta de que hay personas reprobadas a quienes Dios ilumina y tienen la sensación de que son escogidas, pero luego se apartan. Tremendos problemas pastorales. Pasemos ahora a otra escuela. Acá vimos la escuela de los que creen que la salvación no puede perderse. Ahora pasemos a las escuelas de los que creen que es posible caer de la gracia. Hay dos escuelas principales acá. Primera escuela, los que creen que la salvación se pierde cuando pecamos premeditadamente o voluntariamente, ¿no? Acá tenemos wesleyanos y pentecostales. Ellos dicen, si pecaste accidentalmente o por ignorancia, no sabías que estabas pecando, no perdes tu salvación. Pero si pecaste voluntariamente, sabiendo lo que estabas haciendo, no un pecado de comisión, premeditaste el hecho y lo hiciste, entonces perdés tu salvación y podés recuperar tu salvación cuando te arrepentís de tus pecados, ¿no? Hay otra escuela que afirma que cuando alguien pierde su salvación ya no puede volver a obtenerla. Pero es una escuela mucho menor a la que no vamos a darle tiempo. Acá hay wesleyanos y pentecostales, ¿no? Si pecaste voluntariamente o premeditadamente, perdiste tu salvación y la vas a volver a recuperar cuando te arrepientas una vez más y vuelvas a Cristo en fe. Esta es la primera escuela. Segunda escuela, los que creen que la salvación se pierde no cuando alguien comete un pecado, sea voluntariamente o accidentalmente, sino cuando se produce la apostasía. Y la apostasía se produce cuando alguien renuncia a Cristo. Cuando alguien dice, ya no quiero tener ninguna relación con Cristo. Ya no quiero más nada tener que ver, no quiero tener más nada que ver con Él. Voy a seguir mi camino aparte de Jesucristo. Ya no quiero que Él siga obrando en mí. No quiero que Él me limpie. No quiero que Él me discipline. No quiero que Él me corrija. No quiero que Él me aparte del pecado. Ahí se produce la pérdida de la salvación. Y esta, creo yo, es la escuela bíblica. Ahora, ¿en qué se basa o se sustenta esta escuela? ¿Por qué esta escuela no se diferencia de aquellos que dicen que perdemos la salvación cuando pecamos voluntariamente o premeditadamente? Bueno, esta escuela encuentra evidencia de que Dios trata como cristianos genuinos a personas que se identifican con Cristo, ¿no? Que profesan la fe y que de hecho pecan. Y Pablo no les dice que perdieron su salvación, no los llama a que se conviertan, sino que los trata como cristianos, pero cristianos débiles, cristianos inmaduros. Este es el caso de los corintios. Los corintios ciertamente tenían problemas de partidismo, los corintios estaban pecando cuando participaban de la cena del Señor, Dios los estaba disciplinando, Dios estaba de hecho matando a algunos de ellos, según nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, a causa de que pecaban en la cena del Señor y participaban indignamente de la cena del Señor. Pero Pablo no les dice que ellos han perdido su salvación por eso. Les dice que son niños en Cristo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que se espera que un niño en Cristo sea carnal. Y eso significa que sea carnal, que va a pecar. Que va a ser alguien que eventualmente va a caer en el pecado, que va a ser una persona un tanto problemática.
Eso es de esperarse en un niño en Cristo. No en alguien maduro, pero sí en un niño. Les dice niños en Cristo. No fuera de Cristo, sino en Cristo. No les dice por causa de sus pecados, rivalidades y participación indigna en la cena del Señor, ustedes no están más en Cristo y no son cristianos. Han caído de la gracia. No, les dice son niños en Cristo y deben madurar y dejar atrás estas cosas y convertirse en personas maduras en Cristo. Los llama al arrepentimiento a través de la carta severamente, incluso los cuestiona y los manda a examinarse. Cuestiona si algunos de ellos se convirtieron o no. En 2 Corintios 13:5 les dice, pónganse a prueba a ver si están en la fe, examínense a sí mismos o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes a menos que en verdad no pasen la prueba. Los cuestiona, no pone en tela de juicio su sinceridad, pero no les dice que no son cristianos, sino que son niños en Cristo y que deberían examinarse para ver si algunos en vez de ser niños en Cristo en realidad son falsos creyentes. Ahora, es otro caso el caso de los Gálatas. Los Gálatas sí rechazaron el evangelio verdadero, abrazaron un evangelio de salvación por obras, y Pablo les dice en Gálatas 5:4, de Cristo se han separado, se separaron de la vid, se separaron de Cristo. Ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído, ya no son beneficiarios de la gracia, han caído de esa gracia. Ahora ustedes abrazaron un falso evangelio, un evangelio que Pablo llama anatema en el capítulo 1, un falso evangelio con un falso Cristo, con un falso camino de salvación, han caído de la gracia. No nos desligamos de Cristo, hermanos, cuando, como los corintios, incurrimos en un pecado. Nos desligamos de Cristo cuando cometemos lo que históricamente se llama apostasía. Y la apostasía ocurre cuando renunciamos al Evangelio. Como los Gálatas lo habían hecho. Renunciaron al Evangelio y se volvieron al antiguo pacto. Todas las bendiciones espirituales que nosotros recibimos, las recibimos en virtud de nuestra unión con Cristo. En Cristo están todas las bendiciones espirituales, en Cristo, en Él. Cuando nosotros recibimos a Cristo y nos unimos a Él, porque lo recibimos a Él, recibimos su justicia que nos justifica, recibimos su adopción por la que llegamos a ser hijos de Dios. ¿Entienden, hermanos? Es en virtud de nuestra unión con Cristo que recibimos todas las bendiciones espirituales. Perdemos esas bendiciones espirituales no cuando pecamos, sino cuando renunciamos a Cristo y somos desligados de Él. Perdemos nuestra unión con Cristo. Ahí perdemos todo lo que teníamos en Cristo. Veamos algunos datos bíblicos. Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Y el testimonio es este, dice Juan, que Dios nos ha dado vida eterna. Vida eterna, hermanos, incluye todas las bendiciones espirituales. La justificación, la adopción, el perdón de pecados, todo, hermanos. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Está en Cristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. En el Evangelio se nos ofrece a Cristo. No algo que Cristo nos da, como la justificación, la adopción, perdón de pecados, etc. Sino que en el Evangelio se nos ofrece a Cristo y el que tiene a Cristo se une a Él y entonces tiene todas las bendiciones que Cristo ganó. Así es como funciona. Y es por la fe que nosotros nos unimos a Jesús, que nosotros recibimos a Jesús, que tenemos al Hijo. Bueno, vean Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Acá vemos que por la fe es que nosotros nos unimos a Jesús. En Él, en Cristo, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él, unión con Cristo, con Él, fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado, así recibimos la nueva vida en virtud de nuestra unión con Cristo,
en el cual también han resucitado por la fe. Acá está el medio por el cual recibimos todo, por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Colosenses 3:3 nos dice, ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo y en Cristo tenemos justificación, adopción, perdón de pecados y todo lo demás. Y es por la fe que nosotros recibimos a Jesús. Él es la vid, nosotros somos pámpanos y nos unimos a Él por la fe y nos desligamos de Él por la fe. Este es el caso de los Gálatas, estaban unidos a Cristo por la fe y fue al perder la fe y elegir seguir por un camino de salvación por obras y no por fe, que ellos fueron desligados de Cristo. Gálatas 5:4 una vez más, de Cristo han sido separados ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Gálatas 3:3-6 dice acerca de este asunto, tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne, han padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Fue por la fe que ellos recibieron el Espíritu Santo, fue por la fe que ellos se unieron a Cristo. Recibir el Espíritu Santo era la evidencia de que estaban unidos a Jesús y fue por la fe, no por las obras, les dice Pablo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice Pablo. Y ahora ustedes están eligiendo el camino de las obras. Fue por la fe que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Así es como somos justificados, así es como recibieron el Espíritu Santo por la fe, dice Pablo. Ahora perdieron esa fe y el Espíritu ya no obrará entre ustedes y ustedes ya no serán justificados, han caído de la gracia de Cristo, se han desligado. Esto es lo que pasa con el caso de los hebreos, en la carta a los hebreos, Hebreos 6, Hebreos 10. Las personas que se apartan en el libro de Hebreos no son personas que han cometido un pecado o que han pecado conscientemente. Son personas que renunciaban a Cristo, se volvían al judaísmo una vez más, poniéndose de acuerdo con aquellos que habían crucificado a Jesús. Eso es apostasía, hermanos. Ellos decían, Cristo es falso, después de que habían sido convencidos de la verdad, iluminados por el Espíritu Santo, después de que habían sido regenerados y todo lo demás, ellos renunciaron a Cristo, se volvieron al judaísmo y se congregaban en sinagogas una vez más diciendo Cristo no es el Mesías. Eso es apostasía, hermanos. Para ellos, para esa clase de pecado extremo, de volverse al judaísmo o enemistarse con Dios, es que no hay perdón, dice el libro de Hebreos. Es imposible. Bien, hermanos, ¿preguntas hasta acá? Ahora vamos a revisar una lista de textos que afirman la caída de la gracia. Vamos a tener un baño bíblico ahí, pero preguntas hasta acá de los distintos esquemas. Estaba Fede. Sí. Bueno, respecto a la posición molinista de los medios de gracia, que afirma que podemos potencialmente apartarnos, pero que eso no sucederá debido a que
Dios en su conocimiento hipotético sabe que cómo, usando distintos medios, preservarnos. Yo creo que es una posición sin sentido por varias razones. Primero, si decimos que todas las advertencias que Dios hace no se van a realizar nunca, creo que hacemos a Dios que Dios se vea como alguien morboso, ¿no? Hacemos que Dios se vea como alguien morboso. Las advertencias, ahora las vamos a ver, son terribles. Si Dios nos amenaza de todas esas maneras, pero en realidad esas promesas no tienen forma de cumplirse, creo que hay un niño cayéndose. Si esas advertencias no pueden cumplirse, creo que Dios se vería muy morboso haciéndonos todas esas clases de advertencias. Creo también que el claro sentido de esas advertencias es que se pueden realizar, de otra manera no se nos harían. Creo que el sentido común nos dice, si se nos advierte tan vehementemente, decenas y decenas de veces contra la apostasía, entonces debemos tomar en serio esas advertencias y no pensar, no, en realidad eso nunca va a pasar porque Dios sabe cómo hacer que yo nunca me aparte. No, Dios me dice que yo puedo apartarme. Creo que es no tomar literalmente esas advertencias. Creo que es una forma de tomar esas advertencias de una manera simbólica. Además, esta posición implica que la providencia de Dios, por lo menos, puede ser irresistible, que Dios encuentra maneras de irresistiblemente hacer que las personas perseveren. Y ningún arminiano acepta que la gracia es irresistible. Entonces, una posición que encuentro completamente incompatible con el arminianismo, porque el arminiano diría, no, yo tengo libre albedrío y puedo apartarme. No existe tal cosa como gracia irresistible. Y si hay un medio de gracia que irresistiblemente hará que yo persevere en la fe, creo que eso es una forma de calvinismo. Además, creo que esta posición no toma en serio los textos que afirman que hay personas que estaban en la fe, que realmente estaban unidas a Cristo, que eran salvas y que perdieron su salvación. En la Biblia no solamente encontramos una lista de textos que nos advierte contra la apostasía, sino una lista de textos que nos dice, miren, hay personas que apostataron y por lo tanto tengan cuidado de no seguir sus pasos. Entonces yo encuentro por estas razones que esa escuela no es persuasiva. Creo que esa escuela quiere tener los beneficios o disfrutar de la idea de que no van a perderse y a la vez afirmar algún tipo de libertad significativa o tomar en serio las advertencias, y creo que no lo logra. No, justamente el hecho de que la primera razón que diste de que eh, eh, en realidad pueden ser reales, en esa posición las advertencias pueden ser reales y la realidad de que se cumplan también se puede, está fundamentada. eh, ya el hecho de creer que no va a suceder, que es real y posible, pero no va a suceder, ya de alguna manera sí te provoca un efecto negativo, más allá de que tenga una lógica eh, que no sea, no se contradiga, ¿no? El cristiano que cree en esta escuela de los medios de gracia simplemente va a decir, ok, el Señor me advierte cientos de veces que puedo perderme, pero en realidad Él va a hacer que yo no me pierda. Aún si quiero irme, Él no me va a dejar que lo haga eficazmente, irresistiblemente, de alguna manera Él va a hacer que yo siga en la fe. Creo que no tiene sentido. La advertencia no termina cumpliendo el propósito por el cual es hecha, que es realmente ponerte a temblar ante el miedo de apartarte y entonces con diligencia vivir en santidad. ¿Qué explicación dan porque vos me decías que ¿qué explicación dan a los casos que vos decís? Hay casos bíblicos de gente que se apartó. ¿Qué explicación dan ellos? Yo no los conozco, pero si hay casos en la Biblia de gente que realmente estaba en Cristo, era regenerada, Simplemente van a decir que no eran verdaderos cristianos, eran ajá, iluminados o algo por el estilo, pero no eran verdaderos cristianos. pero después podríamos ver algún caso así que pueda derribar esa... Vamos a ver sí, varios textos aún ah, así. perfecto. ¿Vale?
No se inhiban si no quieren llegar hasta el micrófono. Todas las clases no hubo micrófono. Pasa que no queda claro después la respuesta tuya con... Yo la repregunto. Fue así todas las clases. 20 clases ya, micrófono al final. Zapata le dice. Nico, cuando hablaste de los Gálatas, me surgió la pregunta de si caer de la gracia es lo mismo que apostatar. Porque Bien, buena pregunta. la carta tiene más tono a una exhortación a volver a Cristo y Pablo los trata como hermanos hasta el final. Muy buena pregunta. Sí. Quería aclarar eso por el comentario que hice acerca de la apostasía en Hebreos y la imposibilidad de ser otra vez no salvados en esos casos. La palabra apostasía históricamente se ha usado en dos sentidos. Se pueden distinguir dos sentidos y es por causa de que hay dos sentidos que puede ser confuso. Se llama apostasía a cualquiera que se aparta, que simplemente se va de la iglesia a seguir su vida, aunque todavía diga que respeta a los cristianos y que sigue creyendo en Cristo, pero que simplemente él no quiere ser cristiano. Se suele llamar apostasía a eso. Pero también se ha llamado apostasía a las personas que se apartan y se vuelven enemigas de Dios. Y esa es una actitud muy diferente. Creo que hay perdón para los primeros, pero no hay perdón para los segundos, según el libro de Hebreos. Creo que los Gálatas se encuentran entre los primeros, pero que los hebreos de Hebreos 6 y 10 se encuentran entre los segundos. Es decir, las personas que se apartan, pero que no militan activamente en contra de Cristo, difamando a Cristo. No, por supuesto que sus vidas traerán deshonra a Cristo. El hecho de que se aparten traerá deshonra a Cristo. Pero creo que si ellos no militan en contra de Cristo, si no salen por ahí a decir que Cristo es falso y cosas por el estilo, creo que todavía hay posibilidad de perdón para ellos. Pero creo que el libro de Hebreos nos habla de que no hay perdón para aquellos que se vuelven atrás al judaísmo o que se vuelven ateos o algo por el estilo. Que habiendo sido convencidos de la verdad, habiendo sido salvados, ahora se levantan completamente contra esa verdad y se vuelven militantes en contra del Señor. Entonces, históricamente la palabra se usó en esos dos sentidos y hay que explicar. Yo no lo hice cuando lo mencioné y quería aclararlo. Bien. Se me viene a la mente el primero de Juan cuando dice estaban entre nosotros. Ese es un texto que usan muchos. Lo vamos a revisar. Habla de falsos maestros, no de cristianos en una iglesia. Que estaban en la iglesia, pero se fueron, pero si hubiesen sido, habrían permanecido. Ahora lo vamos a repasar. ¿Alguna pregunta? ¿Todo ha quedado claro? O yo soy un buen maestro o no tienen temor de preguntar. Yo no sé, una pregunta no, pero también pensaba en lo mismo que trataba Fede en la parte cuando compartían. No sé. Bueno, también me había impactado mucho en la parte donde se hablaba de los iluminados y de los creyentes, de que porque eran iluminados por eso se terminaban yendo, o que la gracia era irresistible para algunos y para otros no. Y yo veía ahí cuando decía, bueno, este es reprobado, no se va a convertir por más que sea iluminado, ¿no? Y creo que ese fuimos afectados muchos. También el hecho de pensar en cuanto al Evangelio, a compartir el Evangelio. Pero hablando de ese tema, me vino muy, muy fuerte, digamos, cómo está afectado el carácter de Dios en eso, que quizás yo no lo veía tan así antes, pero viendo y conociendo al Señor es cómo afecta esto, su carácter, ¿no? O sea, vos lo llamaste de morboso, pero realmente es muy, muy fuerte, muy, muy duro, ¿no? De ver el contraste de esas vidas, de cómo Dios puede tratar a uno de una manera y a otro de otra manera, ¿no? Cuando Dios ama a todos por igual, ¿no? Ahí ves cómo el calvinismo, para tratar de sostener su idea de la predestinación, comienza a forzar distintos textos y a teorizar de maneras
¿no? Que traen consecuencias terribles Ujú, para la salud de las personas. sí, Ahora, ¿existen en el arminianismo personas iluminadas pero no regeneradas? Por supuesto que sí. Existen personas que sean alumbradas por el Espíritu Santo, pero que no quieran entregarse a Cristo para ser regeneradas. Claro que existen se esas personas, resisten. pero es muy distinto que en el calvinismo. En el Claro. calvinismo Dios alumbra al reprobado y le da un sentido de su bondad que hace que el reprobado se confunda y Ujú, piense que es un escogido. Ese sentido de la bondad que en el calvinismo Dios infunde en el reprobado, lo lleva al reprobado a responder, pero Dios no regenera a ese reprobado. Entonces el calvinista diría que no respondió de todo corazón, solo se está engañando, solo es algo superficial. Pero el reprobado no cree que es así, está creyendo que es un escogido. Y finalmente, en el día del juicio final, se dará cuenta de que era un reprobado, que Dios había iluminado, pero no había querido regenerar. Y todo lo hizo para aumentar su condenación. Y este hombre tendrá que irse al infierno pensando, Dios me iluminó, mm, pero no me quiso regenerar. Me dio un sentido de su bondad que hizo que yo responda, pero no respondí de todo corazón, aunque yo sí, pensaba que sí lo estaba haciendo. ujú, Y entonces ahora estoy en el infierno. Vean, hermanos, eso es algo de verdad aberrante. sí, Ahora, en el arminianismo es algo muy distinto. Dios quiere salvar al pecador y lo alumbra con ese propósito, lo convence de pecado, le muestra quién es Cristo, pero si el pecador no se rinde, no es regenerado. Si no cree de verdad, no es regenerado. Por eso es una cosa totalmente distinta. Si quiere, puede engañarse, venir acá a la iglesia y todo, pero no es una cosa totalmente distinta. Dios le va a decir, yo podría, no, no, vos podrías haberte salvado, solo que me resististe, quisiste tener mis bendiciones sin entregarte a mí. Y yo no voy a aceptar eso. Pero en el calvinismo, Dios va a decir, yo te iluminé para dejarte doblemente sin excusa, como dice Calvino, para aumentar tu condenación, pero no quise regenerarte y te di esta sensación de que eras cristiano y este sentido de mi bondad, pero no, en realidad vos sos un Esaú para mí, al que yo aborrezco. No, es terrible, hermanos. ¿Alguna pregunta más? Hermanos, los problemas pastorales que eso trae, yo he visto acá a muchos calvinistas, ¿no? En su momento, llorar sin consuelo diciendo, pero ¿cómo puedo saber que soy escogido? ¿Cómo puedo saber? ¿No? Bueno, pero vos te arrepentiste de tus pecados y si me estoy engañando, y si me estoy engañando tanto que no me puedo dar cuenta porque muchos que se apartaron por un tiempo, ¿no? Que se apartaron, ellos oraban igual que nosotros, ellos lloraban por sus pecados también, ellos estuvieron acá muchos años y no pensaban que eran falsos, creían que eran sinceros. Y si yo también soy un reprobado que mañana se va a apartar y hoy creo que soy sincero como aquellos que se apartaron, creían que eran sinceros, y no hay consuelo, hermanos. No hay consuelo, porque no hay ninguna forma objetiva de saber que sos escogido a menos que perseveres hasta el final. Y hasta que no perseveres hasta el final, no podés saber si vas a perseverar hasta el final. En el arminianismo, vos podés dudar de si vos amás a Cristo sinceramente. Podrías cuestionarte. ¿Yo amo a Cristo sinceramente? Podrías cuestionarte eso, ¿no? Y se te van a dar herramientas para que puedas llegar a una conclusión acerca de si sos sincero o no. Hay evidencias que demuestran si sos sincero o no. Pero nunca podrás dudar de si Dios te ama o no en el arminianismo. Él te ama y Él quiere salvarte. Podrías dudar de vos, pero no podrías dudar de Él. En el calvinismo puedes dudar de vos y puedes dudar de Él. Y la duda es terrible porque la duda es, ¿soy Jacob o soy Esaú? ¿Soy un escogido o soy un reprobado iluminado que va a recibir mayor condenación por toda la luz que Dios me está dando?